Secundaria tercer grado. Matemáticas. Ecuaciones de las formas. X más A al cuadrado y X más A por X más B. Problemas reales. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, de la asignatura de Matemáticas. Soy Leslie Mendívil y le doy la bienvenida al profesor Marcial Rivera. ¿Cómo está, profesor? Alegre de estar con ustedes nuevamente para trabajar juntos. En esta sesión se estudia parte del aprendizaje esperado, resuelve problemas que impliquen el uso de ecuaciones de segundo grado. El propósito es resolver problemas reales que impliquen el uso de ecuaciones de las formas x más a al cuadrado y x más a que multiplica a x más b. Así es, les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Están listas y están listos? Entonces, comencemos. Una de las formas de entender la relación entre una expresión matemática y la vida cotidiana es a través de figuras y representaciones geométricas. Las representaciones geométricas las generamos con la información de los objetos que estamos manipulando o construyendo o analizando y estudiando. Por ejemplo, imaginemos la siguiente situación. Llega un cliente a un despacho de arquitectos y pide la cotización de una casa con ciertas características. El cliente muestra su diagrama de la distribución de la casa en el terreno, como se muestra a continuación. Se puede apreciar que la casa tiene las medidas con las que se va a construir, que son 14 metros de largo y 9 metros de ancho. El pasillo que se encuentra al frente y a la derecha de la casa no tiene medidas y se pide que tenga el mismo ancho en todo su tramo, pero el cliente desconoce ese valor. Como dato adicional, el cliente indica que su terreno es de 176 metros cuadrados. Ya tenemos datos suficientes para generar la representación algebraica que ayude a conocer el tamaño del ancho de ese pasillo. Comencemos por analizar cómo vamos a resolver esta incógnita. Tenemos como datos el área total del terreno, que es un rectángulo, y las medidas de sus lados, en los que se encuentran involucradas nuestras medidas desconocidas. Sí, ya veo. El terreno tiene forma rectangular y de ese rectángulo la base mide los 14 metros de la construcción de la casa, más lo que medirá el pasillo. Y la altura de ese rectángulo que representa el terreno es de 9 metros, que tendrá el ancho de la casa más el mismo ancho del pasillo. Y si multiplicamos la medida de la base por la medida de la altura, ¿qué estaríamos obteniendo? El área del rectángulo. Y ese dato ya lo tenemos. El cliente dijo que el terreno era de 176 metros cuadrados. Primero, ¿cuál es la medida de la base? Es x más 14. ¿Y la medida de la altura? Es x más 9. Correcto nuevamente. Ahora multipliquemos. ¿Qué resultado vas a obtener? Bueno, el área total del terreno del cliente. Así es, Leslie. Es correcto. Y es un valor que ya conocemos, por lo que esa multiplicación debe ser igual a 176 metros cuadrados. Y de esta manera ya apareció una ecuación de segundo grado como las que hemos estudiado. Para continuar, vamos a expandir la multiplicación. X más 14 que multiplica a x más 9 es igual a x por x es igual a x al cuadrado. X por 9 es igual a 9x. 14 por x es igual a 14x. Y 14 por 9 es igual a 126.
En esta expresión podemos simplificar dos términos semejantes, el 9x y el 14x, cuya suma es 23x. También podemos restar 176 en ambos lados de la igualdad, sumándole 126, se obtiene 50 negativo para finalmente igualar a 0. Con la expresión x cuadrada más 23x menos 50 igual a 0, ya podemos seleccionar un modo de solución. Vamos a factorizar la ecuación. Primero, vamos a reescribir 23x en una forma que nos convenga. 23x también lo podemos escribir como 25x menos 2x. Y así se obtiene x cuadrada más 25x menos 2x menos 50 sin haber alterado la ecuación. Con la expresión x cuadrada más 25x menos 2x menos 50 podemos factorizar x de los dos primeros términos y también podemos factorizar el 2 negativo en los términos restantes. La ecuación queda x que multiplica a x más 25 menos 2 que multiplica a x más 25 es igual a 0. Se aplica la propiedad distributiva y se obtienen los factores x menos 2 por x más 25 igual a 0. Muy bien, profesor, pero ¿podemos hacer una pausa y regresar desde que reescribimos 23x? ¿Por qué hizo ese paso? ¿Cómo sabía qué hacer? Claro que sí, Leslie. Mira, la experiencia que se obtiene de realizar muchos ejercicios de práctica te permiten darte cuenta de algunas particularidades de las matemáticas y este es uno de esos casos. Por eso, en casa recomiendo hacer todos los ejercicios de factorización que puedan para que tomen práctica y encuentren particularidades como la siguiente. En la expresión x cuadrada más 23x menos 50 igual a 0, me di cuenta de que a 23 le faltan 2 unidades para hacer la mitad de 50. O visto de otra manera, que el doble de 25 sea 50. Si se cumplen estas características, la factorización es inmediata. Después de reescribir el término como la resta de dos términos, porque 25x menos 2x es igual a 23x. Hagamos otro ejemplo. En la expresión x cuadrada más 30x menos 99 igual a 0, a 30 le faltan 3 unidades para tener una relación del triple con el número 99. Entonces lo podemos reescribir como 33 menos 3 y de esta manera se obtiene lo siguiente. Permítame continuar para ver si lo comprendí. Si factorizamos x, de los dos primeros términos se obtiene x que multiplica a x más 33 y menos 3 se factoriza de los otros dos términos y se obtiene menos 3 que multiplica a x más 33. Correcto. Ahora aplica la propiedad distributiva y agrupa en dos factores. Al aplicar la distributividad, x menos 3 es el primer factor y x más 33 es el segundo factor. Es correcto. Y puedes ocuparla siempre que las cantidades cumplan con esa característica. Un último ejemplo, pero lo haces tú sola. Factoriza la expresión x cuadrada más 14x más 24. Muy bien, profesor. Para empezar, lo que me conviene es tener un coeficiente 12 porque su doble es 24. 14x sí se puede reescribir como 12x más 2x. De esta manera, la ecuación es x cuadrada más 12x más 2x más 24. Después procedemos a factorizar x de los dos primeros términos. X multiplica a x más 12 y ahora factorizamos dos positivos de los otros dos términos y se obtiene 2 que multiplica a x más 12. Siguiendo con el procedimiento, siempre se obtiene el mismo binomio dos veces para poder aplicar la propiedad distributiva. Y en este ejemplo se obtiene como factorización x más 2 por x más 12. Regresemos al ejercicio donde estábamos calculando el ancho del pasillo que está solicitando el cliente para su casa. Ya tenemos que x menos 2, que multiplica a x más 25, es igual a 0.
y esto permite tener únicamente dos posibilidades: que el binomio x menos 2 sea igual a 0 o que el binomio x más 25 sea igual a 0. En el primer caso, x menos 2 igual a 0, el único número que al restarle 2 da como resultado 0 es el 2, y esto implica que el primer resultado de x es igual a 2. Para el caso x más 25 igual a 0, el único número que al sumarle 25 es igual a 0 es el 25 negativo. Esto implica que el segundo resultado es x igual a 25 negativo. Como el pasillo no podría tener una distancia negativa, concluimos que la respuesta que buscamos es que ese pasillo tendrá 2 metros de ancho. Podemos comprobarlo si sustituimos el valor de x en el diagrama. Los 14 metros de la casa más los 2 metros del pasillo suman 16 metros de largo del terreno. Los 9 metros de ancho más los 2 metros del pasillo suman 11 metros de ancho del terreno. Con esos dos datos podemos obtener el área del terreno, 16 metros por 11 metros, que es 176 metros cuadrados, y coinciden con la información que proporcionó el cliente. En la situación que acabamos de resolver, el análisis de los datos, observar los diagramas y nuestro conocimiento de matemáticas nos permitieron encontrar una medida que hacía falta. De la misma manera, en diferentes situaciones que tienen que ver con la construcción y el diseño de espacios, tecnología, etc., donde una ecuación de segundo grado modela la situación que estamos analizando. Por ejemplo, en el 2019 surgió una convocatoria dirigida a los habitantes de las zonas rurales de México, en la que se ofrecía apoyo a los campesinos para combinar la siembra tradicional con la de árboles frutales y maderables. Don Ever, en el estado de Chiapas, tiene un terreno y decidió usarlo para participar en el proyecto, por lo que decidió distribuir su terreno de la siguiente manera. El cuadrado donde estaba el potrero servía para sembrar cacao, que es un árbol frutal que tiene condiciones climáticas muy favorables en la latitud en que se encuentra el estado de Chiapas. Y para aprovechar esas mismas condiciones, las porciones rectangulares a los lados del cacao servían para sembrar café. Y el cuadrado restante se utilizará para diferentes legumbres como lentejas, cacahuates, habas o chícharos. Lo único que Don Ever sabía es que la longitud del cuadrado donde quedarían las legumbres es de 60 metros y el área total del terreno es de 2.56 hectáreas. Vamos a encontrar cuánto mide cada una de las áreas del cultivo para poderlas especificar en los documentos de la convocatoria del apoyo gubernamental. Vamos a ocupar nuevamente todos los datos y el diagrama para encontrar las medidas que desconocemos. Por ejemplo, podemos ver que el terreno es un cuadrado, así que el tamaño de sus lados es el mismo. Y en este caso, la medida del lado está conformada por lo que medía el potrero, más los 60 metros, formando la expresión x más 60. Entonces, ya tenemos los datos necesarios para poder calcular las medidas que nos falta conocer. Pero antes de comenzar, veamos que no todos los datos tienen las mismas unidades. La medida que conocemos está expresada en metros y el área está expresada en hectáreas, por lo que debemos convertirla primero a metros cuadrados. Si una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados, las 2.56 hectáreas de Don Ever multiplicadas por los 10.000 metros cuadrados de cada hectárea da como resultado 25.600 metros cuadrados. Ahora sí, con las unidades correctas, comencemos la solución de la ecuación que resultó del análisis de los datos y el diagrama del terreno. Sabemos que el área de los 25.600 debe ser igual al cuadrado de uno de sus lados. Así se genera la expresión x más 60 elevado al cuadrado igual a 25.600. Con la expresión x más 60 al cuadrado igual a 25.600, desarrollamos el binomio al cuadrado. Y vamos
Vamos a utilizar el algoritmo para el cuadrado de un binomio que dice que el resultado es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Así es. Y como recuerdas bien las partes del algoritmo, ayúdame a resolverlo. Claro que sí, profesor. Entonces, es el primer término elevado al cuadrado, esto es x cuadrada. Después sumamos el doble producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 60, es decir, 2 por x por 60. Luego, es el cuadrado del segundo término, que es 60, esto es 60 al cuadrado. Como 2 por x por 60 es igual a 120x y 60 al cuadrado es 3600, la ecuación queda como x cuadrada más 120x más 3600, que es igual a 25600. Sigamos con la resolución del problema. Ahora vamos a igualar la ecuación a 0. Y para eso debemos restar 25.600 en ambos lados de la igualdad. De esta manera queda x cuadrada más 120x menos 22.000 es igual a 0. Correcto. Y con esta expresión ya podemos calcular el tamaño que tendrá cada uno de los terrenos de la siembra. Vamos a factorizar x cuadrada más 120x menos 22.000 de la misma manera que lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a reescribir 120x de una forma en que nos sirva para hacer la factorización. En este caso, si cambiamos 120x por la resta equivalente 220x menos 100x, esto ayuda a formar los binomios de la factorización. La ecuación queda escrita de la siguiente manera: x cuadrada más 220x menos 100x menos 22.000 es igual a 0. Para poder seguir, factorizamos a x en los dos primeros términos. Entonces, la multiplicación es x que multiplica a x más 220 menos 100x menos 22.000. Después factorizamos 100 negativo en los otros dos términos y la multiplicación queda 100 que multiplica a x más 220. Y después de esas dos factorizaciones usamos la propiedad distributiva para reescribir la expresión. Después de las operaciones que resolviste, ahora la expresión se puede escribir como x menos 100 que multiplica a x más 220. Debe ser igual a 0. Cuando la multiplicación de dos factores es igual a 0, alguno de los dos es igual a 0. Y vamos a comprobar qué pasa cuando cada uno de ellos se iguala a 0. Si el primer factor, x menos 100, es igual a 0, podemos calcular que el valor de x es 100. Si el segundo factor, x más 220, es igual a 0, entonces implica que el valor de x es 220 negativo. Y ya tenemos los dos posibles valores de x, que son solución de la ecuación. Pero solo uno sirve para nuestro propósito. Uno de los valores es negativo y como se trata de una distancia, esta no puede ser negativa. Entonces, el valor de x igual a 100 es el resultado de la distancia que estamos buscando. Es correcto, Leslie. El valor de la distancia del terreno para el cultivo de cacao es de 100 metros de largo por 100 metros de ancho. Lo que significa que el terreno tiene 160 metros de largo por 160 metros de ancho. Y coincide con las 2.56 hectáreas o 25.600 metros cuadrados que Don Eber destinó para el programa de apoyo a los campesinos. Por cierto, falta calcular las medidas de cada una de las secciones del terreno. Ahora que conocemos el valor de x, ¿cómo quedaría? Bueno, para sembrar cacao es una superficie de 100 metros por 100 metros, que equivale a 10.000 metros cuadrados, que es lo mismo que una hectárea. Los cafetos ocupan dos secciones del terreno, una de ellas de 60 metros por 100 metros, lo que equivale a 6.000 metros cuadrados, y de los dos terrenos serían 12.000 metros cuadrados, que es lo mismo que 1.2 hectáreas.
El terreno destinado a las legumbres ya sabíamos por los datos que tiene un área de 3.600 metros cuadrados. Podemos comprobar que las medidas son las correctas si sumamos todas las áreas y coinciden con las 2.56 hectáreas. Del cacao fueron 10.000 metros cuadrados, más 12.000 metros cuadrados de los cafetales, y sumamos los 3.600 metros cuadrados de las legumbres, tenemos el resultado de 25.600 metros cuadrados, que sí corresponden con el dato de las 2.56 hectáreas. Leslie, ya hemos llegado al final de la sesión. ¿Qué aprendiste? En las dos situaciones que estudiamos se usaron ecuaciones de segundo grado para resolver y encontrar las medidas faltantes. En ambos problemas se factorizó y se ocuparon ecuaciones de la forma x más a al cuadrado y x más a por x más b. Muy bien. Alumnas y alumnos, busquen ejercicios similares para que lo resuelvan y tomen práctica al identificar el camino más adecuado para su solución. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido se pueden apoyar en su libro de texto. Soy el maestro Marcial Rivera. Y yo, Leslie Mendívil. Y nos seguiremos viendo en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.